Bien, Ok, vamos a comenzar con nuestra última clase de la escuela. Los dejo con ustedes, con Santiago, que nos va a seguir hablando sobre procesos de ramificación de Galton-Watson. Adelante, Santi. bueno, muchas gracias, Héctor. ¿Cómo andan? Bueno, para hoy eh, quería empezar por hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. Y después la idea es contarles un poco por arriba, porque, bueno, si no se va a volver un poco engorroso, cómo se pueden usar estas construcciones para probar algunos resultados en el caso de procesos de Galton-Watson críticos. ¿Ok? Entonces, lo último que hicimos la vez pasada es construir al árbol de Galton-Watson condicionado a tener un individuo en la enésima generación. ¿Ok? Uy, perdón. Acá, esto que está acá. Entonces, yo lo que había construido de manera recursiva era, voy a hacer zoom un segundo, era una familia de árboles TN tilde, donde TN tilde va a ser el árbol de Galton-Watson, ¿okay? Condicionado a tener por lo menos un individuo en su enésima generación. ¿Ok? Bien. Y bueno, no quiero repetir toda la construcción, pero esencialmente era una construcción recursiva de abajo para arriba, de la enésima generación hacia las anteriores, o la n+1 hacia las anteriores. Y la manera que nosotros construíamos digamos, el t tilde n+1 era la siguiente. Lo que hacíamos es, desde la raíz, a la raíz le íbamos a hacer tener una cantidad i sub n+1 de hijos, ¿ok? Entonces, piensen que, digamos, típicamente en un árbol de Galton y Watson, la cantidad de hijos que tiene la raíz tiene distribución X, ¿ok? Pero como ahora nosotros estamos condicionando al árbol de Galton-Watson a estar vivo todavía en la generación n+1, en este caso, bueno, esa distribución ya no va a ser más X. Va a ser algo que se le parece, de hecho yo le escribí acá en algún lado. Bueno, después se las voy a mostrar. A ver acá. Bueno, no importa, yo después se las voy a mostrar. Pero digamos, no va a ser exactamente X, ¿ok? Se va a hacer una distribución apenas cambiada, modificada por el hecho de que estoy condicionando a que hay un individuo bastante abajo en la generación n+1. Y después de esos n+1 cantidad de hijos que tuvo la raíz, voy a elegir uno, ¿ok? Y ese que voy a elegir, de acuerdo a una determinada regla aleatoria que expliqué la vez pasada, con una determinada distribución, lo llamo b sub n+1, y a ese le voy a asignar el árbol de descendencia que creé en el paso pasado. ¿Ok? Entonces, este árbol de descendencia es básicamente el árbol de Galton-Watson, condicionado, digamos, ¿no?, a tener a alguien en la enésima generación. ¿Ok? Y después lo que voy a hacer es, a los hijos anteriores, ¿ok?, este bn+1 viene a representar el primer hijo, digamos, en la primera generación, que tiene un descendiente en la generación n+1 del árbol total. Entonces, a los anteriores les voy a asignar un árbol de Galton-Watson condicionado a desaparecer después de la generación n, o a estar extinto en la generación n, y a los demás, árboles de Galton-Watson comunes y corrientes, porque de ellos no sé nada. O sea, este sé que es el primero que tiene un individuo en la generación enésima, de estos no sé nada, y de estos sé que todos se extinguieron. ¿Ok? Bueno, y esta construcción así recursiva hacia atrás, primero construyo tn tilde y después construyo tn tilde más 1, y así, ¿okay?, agregándole un vértice arriba y arriba y arriba. Bueno, vimos que, o les conté, que daba, digamos, la distribución del árbol de Galton y Watson condicional a tener un individuo en la generación, bueno, n o n+1, dependiendo de qué árbol estén mirando. Bien. Ok, y les quería hacer algunas aclaraciones, o les hice algunas aclaraciones la vez pasada. Lo que les conté la vez pasada es que este par i sub n+1, b sub n+1, que son esencialmente la cantidad de hijos que tiene la raíz en este árbol condicionado, y el vértice que voy a elegir para asignarle este árbol verde que ven ustedes acá, eso converge, cuando n tiende a infinito, ¿okay?,
converge esencialmente a x barra y b1. Donde x barra, bueno, es el sesgo por tamaño de mi variable de reproducción x, pero no solamente eso, bueno, lo voy a escribir con un color que perdure, porque no me está funcionando. Ok. Esto converge, cuando n tiende a infinito, a lo que yo llamé x1 barra, en realidad, y b1, donde x1 barra es, en el árbol sesgado por tamaño, en el T sombrero, la cantidad de individuos que tenía la raíz. ¿Okay? A esto lo llamé x1 barra. Y b1 era el vértice que elegía al azar entre ellos, entre todos esos hijos que tuvo la raíz. Entonces, esto lo que me está diciendo es que el primer paso de este árbol T tilde n más 1 se parece al primer paso de la construcción del árbol sesgado de Galton-Watson. Entonces, una vez que uno tiene que que el primer paso de entre los dos árboles se parece, pueden iterar esto para deducir de alguna manera que el segundo paso entre los dos árboles se va a parecer, y que el tercero y el cuarto, y así que cualquier cantidad finita. Así que en el fondo, a lo que ustedes llegan, o a la que llegamos todos, es lo siguiente, que, bueno, en el caso en que mu es menor en el caso en que mu es menor o igual que 1, porque esta convergencia en distribución que yo les mencioné acá, digamos, es cierta en principio si mu es menor o igual que 1. ¿Okay? Entonces, en ese caso, lo que termina pasando es que la distribución del árbol sesgado por tamaño es exactamente igual a la distribución del árbol de Galton y Watson, condicionada o condicionado al evento de probabilidad 0, que es haber sobrevivido por infinitas generaciones. ¿Okay? Entonces, esta es de alguna manera la relación que hay entre el árbol de Galton y Watson original y el sesgado por tamaño. ¿Okay? Lo estoy condicionando a un evento de probabilidad 0, que es haber sobrevivido infinitas generaciones. Bien, bueno, ¿por qué nos va a interesar entonces este árbol sesgado por tamaño? Bueno, para lo siguiente, les voy a contar, digamos, cuál es la idea del plato de hoy, o que tenemos para hoy. La idea es demostrar, digamos, algunos resultados que ocurren en el caso crítico en que mu es igual a 1 y la variable de reproducción no es constantemente igual a 1. En ese caso, lo que tenemos, yo ya más o menos les comenté lo que pasaba, ¿no? Que el tiempo de extinción era largo, tenía esperanza infinita, y que la cantidad de individuos hasta el tiempo de extinción crecía linealmente con n, esencialmente. Bueno, ahora lo voy a formalizar, lo voy a poner en términos un poco más precisos, y le voy a contar más o menos cómo es la idea de la demostración. Entonces, el teorema que demostraron Kesten es el mismo de la charla de Pablo hace un ratito, Ney y Spitzer, es que, bueno, si estamos en el caso crítico, y bueno, llamamos a sigma cuadrado a la varianza de la variable de reproducción, entonces tenemos lo que se llama, en primer lugar, la estimación de Kolmogorov, que dice que la probabilidad de que el tiempo de extinción sea mayor que n es asintóticamente como 1 sobre n, ¿ok? Esencialmente, porque bueno, cuando la divido por 1 sobre n, converge una constante, y la constante a la que converge es 2 sobre la varianza. ¿Ok? Y bueno, si la varianza, por ejemplo, fuera infinita, estoy en el caso que no tengo segundo momento finito, bueno, esto sigue valiendo, solamente que da 0, ¿está bien? 2 sobre sigma cuadrado daría 0. O sea que la probabilidad de alguna manera decrece más rápido que 1 sobre n. Bien. Y, entonces, pero bueno, ese caso no nos va a interesar, nosotros vamos a suponer que sigma cuadrado es finito, así que en el fondo esto lo que nos está diciendo es que el tiempo de extinción tiene colas 1 sobre n, esencialmente. ¿Okay? Bueno, y el segundo resultado que les voy a intentar demostrar hoy, si llego, es lo que se llama la ley límite de Diaglo, que dice, bueno, en el caso en que la varianza es finita, si nosotros agarramos la cantidad de individuos que hay en el árbol de Galton y Watson y la condicionamos a que en la generación n, ¿no? O sea, Zn, y lo condicionamos a que en el árbol hay por lo menos todavía un individuo en esa generación, entonces si dividimos esa cantidad por n, bueno, lo que obtenemos es algo que converge en distribución a una variable aleatoria exponencial de parámetro 2 sobre sigma cuadrado. ¿Okay? Lo mismo que está acá.
Y bueno, dicho de otra manera, un poco más resumida, es que si definimos a la variable zn tilde como la cantidad de hijos que tiene el árbol, perdón, lo voy a escribir en rojo otra vez. Si definimos zn tilde como la cantidad de individuos que tiene el árbol t tilde n en la generación enésima, esto tiene que es la distribución de, bueno, de Zn condicional a ser positiva, esencialmente. Bueno, que esta variable, con esa distribución, cuando la divido por n, converge en distribución a una variable aleatoria exponencial de ese parámetro. Entonces, eso va a ser un poco lo que les voy a querer contar hoy. Y no vamos a dar la demostración, no voy a dar la demostración original, sino que voy a dar una prueba alternativa basada en estos árboles sesgados, que fue, digamos, dada en parte por Lyons, Pimentel y Pérez, y por otro lado por Geiger. Cada uno, digamos, son dos papers distintos, en donde cada uno se probó una afirmación distinta. Así que bueno, ese es un poco el plan para hoy. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser demostrar la estimación de Kolmogorov. Y voy a necesitar como un montón de resultados técnicos, digamos, sí, esencialmente, que bueno, voy a contar un poquito por arriba, no voy a demostrar ninguno, pero nada, que son herramientas técnicas, también teoremas de convergencia y cosas así que vamos a usar. Entonces, si tienen alguna duda, me paran. Sí, a ver, voy a ver si en el chat hay alguna duda. No. Ok, bueno, entonces, cualquier cosa me avisa. Vamos a hacer la demostración de la estimación de Kolmogorov en el caso de que hay varianza finita. El otro caso es parecido, pero para simplificarme la vida no lo voy a hacer. Y vamos a necesitar el siguiente lema, que es como una especie de teorema de convergencia dominada, pero cuando hay convergencia, en vez de casi segura, convergencia en distribución. Entonces lo que dice el lema este es que si tengo una sucesión de variables aleatorias que convergen en distribución a un límite que voy a llamar x infinito, que es integrable, el límite, ¿ok? Y además, de alguna manera, es como que xn, el módulo de xn es menor o igual que el módulo de x infinito, pero en probabilidad, de alguna manera, en el sentido del ítem 3, que lo que está diciendo es que las colas de la distribución de xn están acotadas por la cola de la distribución de x infinito. ¿Okay? Si ese es el caso, bueno, entonces hay convergencia de las esperanzas. La esperanza de x infinito converge a la esperanza de xn converge a la esperanza de x infinito. ¿Okay? Entonces ese va a ser, digamos, lo que vamos a utilizar para demostrar, la parte técnica que vamos a utilizar para demostrar la estimación de Kolmogorov. Bueno, entonces, con este resultado, que espero que no haya ninguna duda, me avisan si la hay, pasemos un poquito a la demostración. Entonces, bueno, voy a ir, no quiero entrar como en demasiado en detalle con las cuentas, porque creo que digamos, estamos cansados capaz todos, así que voy a mencionar un poco el argumento por arriba, y después ustedes pueden mirar las cuentas en detalle en las notas, que acá están. Entonces, la idea es volver un poco al árbol este T tilde, que es el árbol de Galton-Watson, condicionado a tener a alguien en la generación n+1. ¿Okay? Y acuérdense que esta variable es la cantidad de individuos que hay en la primera generación del árbol, o sea, los hijos que tiene la raíz. Y este es el vértice que voy a elegir para darle el árbol de descendencia que tiene por lo menos un individuo en la generación enésima, o sea, para darle el tn tilde. ¿Está bien? Bueno, resulta que nosotros la clase pasada le habíamos calculado la distribución a esto, ¿ok? Y habíamos llegado a que tenía una fórmula así. Está bien que, bueno, no es muy importante que se la acuerden exactamente. Pero, digamos, como tenemos la distribución exacta del par IN BN, lo que podemos hacer es calcular la distribución de esta variable aleatoria, xn+1, que es esencialmente la cantidad de hijos en la primera generación del árbol tn+1 tilde, que están a la derecha de este vértice que yo elegí bn+1. ¿Ok? El bn+1 es el que elijo para darle el árbol t sub n. Bueno, ¿cuántos me quedaron a la derecha? ¿Ok?
Bueno, utilizando la distribución que hallé explícitamente para el par INBN, puedo hallar la distribución de esto. ¿Ok? Y después, lo que va a pasar, acuérdense que el IN más 1, BN más 1, convergía a un par I infinito e infinito, que eran los del primer paso del árbol sesgado de Galton-Watson. Entonces, lo que va a pasar es que la resta de estos dos va a converger a una variable que es infinito, que va a tener como distribución la resta de I infinito con B infinito. Y esto también se le puede calcular la distribución explícita, básicamente tomando n igual a infinito acá, o sea, tomando el límite cuando n tiende a infinito en esta fórmula que está acá. ¿Ok? Si hacen eso, bueno, hay dos cosas que dependen de n. Esta probabilidad y este término C sub n. ¿Ok? Entonces, en las notas correspondientes a la clase pasada, tiene una demostración cortita de que la constante esta sub n converge a 1 sobre mu. ¿Está bien? Que en este caso, como estamos en el caso crítico, que mu es igual a 1, bueno, converge a 1. Así que esto en el límite cuando n tiende a infinito va a desaparecer. Y esto que está acá es lo que yo la vez pasada definí como eta n, en la primera clase de hecho. Así que esto, cuando n tiende a infinito, va a converger a la probabilidad de extinción, que en el caso crítico es 1. Así que esto en el límite también me va a desaparecer, y lo único que me va a quedar va a ser esta sumatoria que está acá. ¿Okay? Así que, digamos, la distribución del límite de x n más 1, que es la resta de i sub n con bn, la tenemos explícita y es esto que puse acá. ¿Okay? O si quieren, esto que señalé acá. ¿Está bien? Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que voy a querer hacer yo ahora? Mostrar que la esperanza de xn converge a la esperanza, perdón, voy a escribir con esto. Mostrar que la esperanza de xn, o xn más 1 si quieren, converge a la esperanza de esta variable x infinito. ¿Ok? Y para eso es que voy a querer usar este lema técnico de convergencia dominada. Entonces yo ya les acabo de mostrar de alguna manera, tomando el límite acá en las probabilidades puntuales, que esta variable converge en distribución a esta. ¿Ok? Entonces ahora lo que quiero ver son dos cosas, que este es integrable y que las colas de esta variable quedan dominadas por las colas de esta. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver primero lo segundo. Lo que sucede, que está en las notas de la clase pasada, pero no llegué a comentar por falta de tiempo, es que estas C sub n, bueno, o si quieren por lo que les acabo de decir, como convergen a 1, en particular van a estar acotadas por una constante. ¿Okay? Son decrecientes, así que están acotadas por el primer término, pero en particular va a estar acotada por una constante. Así que esto, o esta probabilidad, si quieren, va a ser menor o igual que, en vez de poner esto, bueno, poner la primera de ellas, que es la más grande de todas. ¿Ok? Y fíjense que estas probabilidades, bueno, por ser probabilidades, son todas menores o iguales que 1. Así que en realidad esta probabilidad me va a quedar menor o igual que cambiar esto por una constante fija y cambiar esto por 1. Pero si cambio esto por 1, se me va, y cambio esto por una constante fija, lo que me queda es simplemente una constante por esta suma. Pero esta suma es exactamente la probabilidad puntual de la x infinito. Entonces a lo que llego es que, digamos, la probabilidad puntual de la xn está dominada por una constante por la probabilidad puntual de la x infinito. Y en particular, esto implica que las colas de las xn están dominadas por las colas de la x infinito. ¿Ok? Así que tengo esa dominación en probabilidad que yo quería. Ahora lo único que necesito ver es que la esperanza de x infinito es finita. ¿Está bien? Pero eso es fácil de ver haciendo una cuenta directa, que digamos, yo se las escribí acá, no la voy a ver. Pero digamos, ¿por qué puedo hacer una cuenta directa? ¿Por qué puedo calcular la esperanza de esto directamente? Bueno, porque tengo la probabilidad puntual. La probabilidad puntual tiene una fórmula exacta para esto. Así que, bueno, puedo hacer la cuenta, que es jugar con una sumatoria, dar vuelta a los índices de sumación y demás. Y a lo que llegamos es que la esperanza de esta variable, que es infinito, no es otra cosa que sigma cuadrado sobre 2. Donde sigma cuadrado es la varianza de la variable de reproducción x. Que además estamos asumiendo que es finita. ¿Ok?
porque les dije que les voy a demostrar todo en el caso de varianza finita. Así que verificamos las tres hipótesis de mi lema técnico y entonces me queda que la esperanza de xn es, bueno, converge a la esperanza de esta variable x infinito, que es sigma cuadrado sobre 2. ¿Ok? ¿Quién es xn? Lo vuelvo a repetir porque como no paré de hablar desde que empecé, capaz todavía estamos demasiado rápido. Xn o xn más 1 es la cantidad de individuos que hay a la derecha del vértice que elegí b sub n más 1 en el árbol, en la primera generación del árbol t tilde n más 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos vértices tengo a la derecha del vértice distinguido? ¿Está bien? Es importante que se acuerden eso porque va a volver a aparecer. Bien, bueno, entonces, ahora lo que hay que hacer es volver a estos árboles t tilde, que son los árboles de Galton-Watson, condicionados a tener un individuo en la generación enésima. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Si yo agarro este árbol, ¿no?, que es el que tiene alguien en la generación n más 1, los individuos que están vivos en este árbol, en la generación n más 1, pueden venir únicamente de dos lugares. O son individuos que están en este árbol verde, que es, digamos, el primer árbol que sobrevive en la generación n más 1, o son individuos que pertenecen a uno de estos árboles, que son los que están a la derecha del árbol verde. ¿Está bien? O sea, los que son árboles de descendencia de un hijo a la derecha de bn más 1, en la primera generación. ¿Está bien? Esa es la única posibilidad. ¿Por qué? Porque todos estos árboles yo los puse para que se extinguieran antes. ¿Está bien? Así que todos los individuos en la n más unésima generación de este árbol están, digamos, a la derecha del árbol verde. ¿Ok? En particular, si yo denoto por zn tilde a la cantidad de individuos que hay en esa generación, bueno, la generación enésima de tn tilde, entonces lo que sucede es lo siguiente. ¿Esta resta qué significa? Que son la cantidad de individuos que hay en la generación n más 1 del árbol grande, menos la cantidad de individuos que hay en la generación n del árbol tn, que es este. ¿Ok? Entonces, ¿esta resta qué es? Simplemente la cantidad de individuos que hay en estos árboles. ¿Bien? Bueno, esos son todos árboles de Galton-Watson. ¿Okay? Así que la cantidad de individuos que hay en cada uno de ellos es una variable Zn que tiene la misma distribución que la Zn del árbol de Galton y Watson. ¿Okay? Y más aún, son todas independientes esas variables porque todos estos árboles de descendencia son independientes. ¿Okay? Bueno, ¿cuántos estoy sumando de ellos? Tantos como vértices yo tenga a la derecha del bn más 1. ¿Está bien? Entonces, exactamente cuánto estoy sumando, la variable xn más 1 que les había comentado antes. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos árboles tengo, cuántos vértices en la generación n más 1 tengo acá, digamos, en estos árboles? Bueno, esta cantidad. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Donde ya les comenté que todas estas variables son independientes de la cantidad de sumandos que hay, y distribuidas como Zn, donde Zn es la cantidad de individuos en la enésima generación de un árbol de Galton y Watson común y corriente. ¿Está bien? Entonces, en particular, si yo quiero calcular la esperanza de esto, bueno, la esperanza de esto es simplemente la esperanza de esta suma, que tiene una cantidad aleatoria de sumandos, pero bueno, si condiciono a la cantidad de sumandos que tengo, y uso linealidad de la esperanza, condicional y demás, y qué sé yo, esto lo puedo escribir como el producto de la esperanza de todos estos sumandos, de cada uno de los sumandos, por la esperanza de la cantidad de sumandos que tengo. ¿Está bien? Bueno, la esperanza de todas estas, como todas tienen la misma distribución y tienen la distribución igual a la cantidad de individuos que hay en la generación enésima de un árbol de Galton y Watson, bueno, esto va a ser la esperanza de Zn. ¿Ok? Que por inducción uno puede probar que esto es igual, en general, a la esperanza de la variable de reproducción a la n. ¿Está bien? Y en este caso, que estamos en el caso crítico, esto va a ser igual a 1 porque la esperanza es igual a 1. ¿Okay? Así que esta diferencia me quedó en que su esperanza es igual a la esperanza de xn más 1. ¿Está bien? Bueno, y ahora que sé eso, fíjense, ¿qué puedo hacer?
puedo calcular la esperanza de zn tilde dividido n. Bueno, si quieren, olvídense del dividido n por ahora. Esta esperanza la puedo escribir como una especie de suma telescópica, donde los términos de la serie telescópica son estas diferencias a las cuales les acabo de calcular la esperanza. ¿Está bien? Y entonces lo que me queda es una serie telescópica. Bueno, acá hay un primer término, pero no importa porque va a desaparecer cuando divida por n, en donde los términos, estos que estoy sumando en la serie telescópica, son todos las esperanzas de los xy. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Los xy's tenían una esperanza, yo les acabo de mostrar, voy a escribir con esto, la esperanza de xn convergía a la esperanza de x infinito, ¿no? Esto yo se los acabo de mostrar usando el lema técnico. Entonces, si yo tomo el promedio de estas esperanzas, lo que va a pasar es que también va a converger a lo mismo. ¿Está bien? Entonces lo que me quedó es que la esperanza de zn tilde, es decir, de la cantidad de individuos en la enésima generación en el árbol tilde, ¿está bien? Dividido n va a converger a sigma cuadrado sobre 2. ¿Ok? Bien. Bueno, ya casi estamos con la demostración de la estimación de Kolmogorov. Entonces, lo único que hay que notar, o sea, una vez que tenemos esto, la estimación de Kolmogorov sale sola, simplemente escribiendo lo que es esto. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la esperanza de zn tilde es, por definición de zn tilde, la esperanza de la cantidad de individuos que hay en el árbol de Galton-Watson en la generación enésima, condicional a que todavía hay alguien en esa generación. ¿Ok? Entonces, si esto deshacen el descondicionamiento y lo escriben como una esperanza común y corriente, esto es simplemente la esperanza de zn dividido la probabilidad de este evento. ¿Está bien? Ahora, la esperanza de zn, les acabo de comentar arriba, es la esperanza de x a la n, que eso de vuelta es 1. ¿Está bien? Y esto que está acá, el evento, digamos, zn mayor que 0, es exactamente el evento que el tiempo de extinción es mayor estricto que n. Porque si en la generación enésima todavía hay alguien, bueno, eso significa que el tiempo de extinción todavía no ocurrió y es mayor estricto que n. ¿Está bien? Así que este evento que está acá es el mismo que este. Entonces, esta esperanza, en el fondo, no es otra cosa que 1 sobre la probabilidad que a mí me interesa en la estimación de Kolmogorov. Entonces, probando que 1 sobre n por la esperanza converge a sigma cuadrado sobre b, es que 1 sobre n es hacer 1 sobre esto. ¿Está bien? Si hacemos 1 sobre esto, lo que va a pasar es que n veces la probabilidad va a converger a 2 sobre sigma cuadrado. Y esto es exactamente lo que decía la estimación de Kolmogorov. ¿Está bien? Voy a volver para atrás un segundo para mostrar. Pero esencialmente es esto lo que decía, ¿no? El 1 sobre n lo pueden pasar multiplicando acá y es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Así que bueno, esto nos dice que las colas del tiempo de extinción, en este caso crítico, se comportan como 1 sobre n. En particular, su esperanza va a ser como la serie armónica, así que la esperanza del tiempo de extinción va a ser infinita. Y bueno, nada, esa es la primera parte del teorema del caso crítico. Entonces, en los 15 minutos que me quedan, voy a intentar contarles cómo se demuestra esto. ¿Ok? La ley límite de Yaglov. Bien, entonces para esto es como, va a ser como un mega ejercicio de, de convergencia de medida de probabilidad. Vamos a usar un montón de propiedades que capaz, bueno, las han visto en algún momento cuando estudiaron convergencia de medidas. Ok, pero igual se los voy a contar por arriba porque, bueno, quedan 15 minutos nada más y si me pudieron seguir hasta ahora ya es un logro. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? No. Bien, estamos bien. Entonces, mini repaso muy breve de algunas condiciones relacionadas con convergencia de medidas de probabilidad. Una sucesión de variables aleatorias se va a decir acotada en probabilidad. Creo que en Chile se llama sucesión tensa. En Argentina a veces se dice sucesión rígida y en inglés creo que se dice tight. No sé, elijan el nombre que quieran.
Sí, básicamente las colas de las distribuciones de la variable están acotadas uniformemente. ¿Ok? Y se va a decir uniformemente integrable si las colas de las integrales de las variables, o del módulo de las variables, están acotadas o tienden a cero de alguna manera uniformemente. No, no que están acotadas, sino que tienden a cero uniformemente. ¿Está bien? Entonces, estar acotado en probabilidad es que la cola tiende a ser uniformemente, y ser uniformemente integrable es que la cola de la integral tiende a ser uniformemente. ¿Ok? Bien, y bueno, algunas propiedades que ya deben saber, pero igual las repaso. Ser un uniformemente integrable implica ser acotada en probabilidad. Si una sucesión es acotada en probabilidad, eso es equivalente a lo siguiente, que cualquier subsucesión de mi sucesión original tiene una subsucesión que converge en distribución a algo. ¿Está bien? Y la relación que hay entre ser acotado en probabilidad y converger en distribución a una variable fija es que la XN va a converger en distribución a una variable fija si cualquier subsucesión tiene una subsub que converge en distribución a esta variable fija. ¿Ok? Entonces la diferencia entre en ser acotado a probabilidad y converger en distribución a una variable es que acá cualquier sub tiene una subsub que converge a algo. Pero digamos, si yo tomo otra sub, puede que el límite sea diferente. ¿Está bien? Y acá en convergencia en distribución, lo que sucede es que cualquier subsucesión tiene una subsub que converge siempre a lo mismo. El límite de cualquier subsub es siempre el mismo. ¿Ok? Bueno, esa es la diferencia entre estas dos cosas. En particular, si converge en distribución es acotado en probabilidad. Y después, bueno, si el primer momento está uniformemente acotado, se es acotado en probabilidad. Si el segundo momento está uniformemente acotado, se es uniformemente integrable. Y si tenemos convergencia en distribución más integrabilidad uniforme, hay convergencia de los momentos. ¿Ok? Y en particular, el momento límite, bueno, no lo puse acá, hay un infinito. Sería como infinito ahí. El momento de x infinito, el primer momento es finito. Bien, repaso ultra rápido de estas propiedades, pero bueno, capaz que ustedes ya las conocen, si no las pueden mirar un poquito más fijo. Y bueno, vamos a la demostración. Entonces, la clave de la demostración va a ser la siguiente caracterización de la distribución exponencial, que es un poco exótica, no sé, yo no la había visto antes de cruzarme con este problema, que es la siguiente, es una caracterización por Paques y Catri, que dice: supongamos que tenemos una variable aleatoria que toma valores no negativos, con esperanza positiva y finita. Entonces, si vos agarrás esta variable, le calculás el sesgo por tamaño y la multiplicás por una variable uniforme en el 0,1 independiente, si hacer esa cuenta te queda con la misma distribución que la variable original, bueno, esto es exponencial. La distribución de la variable original es exponencial. Y en realidad es un sí solo sí. Eso caracteriza unívocamente a la distribución exponencial. ¿Okay? Que al hacer esta transformación con la variable me queda la misma distribución original. Bueno, demostrar esto no es muy difícil, hay que trabajar con las transformadas de Laplace y hacer algunas cuentitas, pero bueno, está más o menos guiado ahí en verde. Lo paso y digamos, y les menciono un resultado técnico más y vamos a la demostración. El resultado del otro resultado que vamos a utilizar es el siguiente. Supónganse que tenemos variables a sub n que convergen en distribución a una a infinito, ¿okay? Y que todas son no negativas y que tienen esperanza finita y positiva. ¿Okay? Entonces, si las a sub n convergen a infinito y los sesgos por tamaño convergen a algo, entonces ese algo tiene como distribución el sesgo del límite de las a sub n. Perdón, esto es un infinito. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, esto lo que está diciendo es que tomar sesgo por tamaño preserva convergencia en distribución, algo así. ¿Está bien? Más o menos, porque podría pasar que esto no converja en distribución. Pero si converge en distribución, bueno, tiene que ser el sesgo por tamaño de esto. Eso es un poco lo que dice. Bien, entonces, ahora sí, vayamos a la demostración. Voy a
traté de ir por arriba para terminar en 10 minutos. Bueno, perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es mirar el árbol sesgado por tamaño. Yo les prometí que el árbol sesgado por tamaño algún rol iba a jugar. Bueno, ahora es donde viene. ¿Está bien? Entonces, este es el árbol sesgado por tamaño y esto es lo que yo había llamado la espina. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir una variable que se llama Rn, que es la cantidad de individuos en la enésima generación de T sombrero que están a la derecha del vértice que yo elegí. ¿Ok? Entonces acuérdense que B sub n es un vértice elegido al azar en la enésima generación de T sombrero. ¿Ok? Y bueno, lo que estoy contando, esto lo estoy haciendo en el árbol, digamos, la generación n+1, lo estoy haciendo en el dibujito. Lo que estoy contando es cuántos vértices hay a la derecha, ¿ok? De B sub n+1. Contando el B sub n+1. Pero bueno, eso no va a importar mucho, pues uno más, uno menos, no pasa nada. Bien, entonces Rn es esta cantidad, o esto sería Rn+1. Entonces fíjense que los individuos estos que yo pinté en rojo pueden venir de dos lugares. O son individuos a la derecha de B sub n+1 en el subárbol generado por B sub 1, o sea, en la descendencia de B sub 1. Es decir, en este árbol que está acá. ¿Bien? O son individuos que pertenecen a un árbol genealógico que está a la derecha del árbol este. ¿Está bien? Okay. Esa es la única posibilidad, porque este árbol, bueno, todos los individuos acá están a la izquierda de B sub n+1. ¿Okay? Entonces, los individuos que cuentan en Rn+1 o están en este árbol o están a la derecha. ¿Está bien? Y fíjense que este árbol que está acá es un árbol particular porque es el árbol de descendencia del vértice elegido en la primera generación. Y acuérdense que el árbol de descendencia del vértice elegido en la primera generación no tenía la distribución de un árbol de Galton y Watson común y corriente, sino que tenía la distribución del Galton-Watson sesgado por tamaño. ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta, esto es muy parecido a la variable zn tilde, digamos, que yo les comenté hace un ratito, ¿no? Voy a ir para atrás un segundo, pero... ¿dónde está esto? Perdón, no quiero marearlos. Ok, yo les había comentado que la variable zn tilde, bueno, zn tilde, los individuos que contaban en esta cantidad estaban o en el árbol distinguido o a la derecha. ¿Ok? Bueno, acá está pasando más o menos lo mismo, ¿ok? Con la diferencia que no estoy contando todos los individuos en el árbol distinguido, sino que estoy contando solo los que están a la derecha de B sub n+1, pero también estoy contando los que están a la derecha. Y fíjense que, digamos, este árbol distinguido, que tiene la misma distribución que T sombrero, para n grande se parece mucho al Tn tilde, que era el árbol verde. ¿Ok? Entonces, este árbol se parece mucho al árbol verde del dibujito anterior. ¿Ok? Y más aún, el B sub n+1, ¿ok? O si quieren, bueno, sí, okay. La cantidad de árboles que tengo a la derecha de este árbol distinguido, ¿ok? Es la cantidad de hijos que tiene B sub 0 menos el vértice que elegí. ¿Ok? ¿Está bien? Es esta cantidad que yo les demostré acá. Y ahora resulta que eso tiene distribución x infinito. ¿Ok? Porque, bueno, yo se los mencioné antes, x infinito era la resta de i infinito con b infinito, que tenía exactamente esta distribución. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer paso del árbol t sub n, tilde, se parecía mucho al t sombrero. Entonces, bueno, esta resta se parecía mucho a la resta correspondiente del árbol tilde. Entonces, fíjense, este árbol se parece mucho al árbol verde del dibujito anterior. Y la cantidad de árboles que tengo a la derecha se parece mucho a xn+1.
que era la cantidad de árboles, perdón, a xn+1, que se parece mucho a la cantidad de árboles que tengo a la derecha en el dibujo anterior. El dibujo anterior, voy a volver, la cantidad de árboles que tenía acá era justamente xn+1. ¿Okay? Entonces, esta observación básicamente lo que me dice es que la cantidad de individuos que tengo en la enésima generación de este árbol se parece mucho a la cantidad, a Rn, ¿no? A la cantidad de individuos que tengo a la derecha del vértice distinguido en la generación, bueno, enésima. ¿Está bien? Entonces, en el fondo, lo que uno puede probar es lo siguiente. Que si uno divide ambas variables por n, ¿ok? Entonces se parecen mucho, en el sentido siguiente. Quizás zn tilde dividido n no converja, no sé si converge o no. Pero bueno, lo que va a valer es que si tengo una subsucesión que converge a un límite e, bueno, la misma subsucesión va a converger al mismo límite para r. ¿Está bien? O sea, en el fondo, digamos, no sé si la sucesión entera va a tener límite o no. A posteriori sí, pero lo que va a valer es límite del tiempo. ¿Está bien? Esencialmente. Bueno, entonces, con eso, intentemos demostrar en 5 minutos, bueno, quizás en 8, un poco esto que está acá. ¿Okay? Esto que está acá es el límite de Diaglo, que esencialmente lo que dice es que la cantidad de individuos en la generación enésima condicional a que todavía hay alguien, dividido n, converge a la exponencial. ¿Okay? Entonces, basta con ver que cualquier subsucesión de esta tiene una sub-sub que converge a la exponencial. ¿Okay? Esa es la caracterización de convergencia en distribución que yo les mencioné antes. Entonces, para ver esto, bueno, lo primero que vamos a notar son dos cosas. Primero, que esta sucesión es acotada en probabilidad. Y la razón por la cual está acotada en probabilidad es porque el primer momento de esta sucesión está uniformemente acotado, por una cuenta que yo les puse acá abajo, pero que bueno, que me la voy a saltear para ir un poquito más rápido. Y lo otro que voy a hacerles notar es que la sucesión de sesgos por tamaño también está acotada en probabilidad. De vuelta por el mismo motivo, porque si ustedes le calculan el primer momento a esta sucesión, esto está uniformemente acotado en n. Es una cuenta que ustedes pueden hacer por inducción si quieren, y les queda, digamos, acotado. Así que ambas sucesiones son acotadas en probabilidad. ¿Okay? Así que usando que ambas son acotadas en probabilidad, lo que puedo hacer es, dada una subsucesión de las zns, tildes, conseguirme o refinar esa subsucesión, quedarme con una sub-sub, de manera tal que esta converja, que las tildes converjan, ¿okay? Porque les recuerdo que eran acotadas en probabilidad, ¿okay? Y que también las sombreros converjan. ¿Okay? En distribución a algo. Esta va a converger a un A y esta va a converger a un B. No sé lo que son. ¿Está bien? No sé si son iguales, si son distintos. No sé. Pero van a converger a algo. ¿Está bien? Y a mí lo que me gustaría mostrar es que este algo a lo cual convergen las variables zn tilde es exponencial. ¿Okay? Si yo demuestro que dada cualquier subsucesión existe una sub-sub que converge a la exponencial, bueno, entonces eso ya me va a dar la convergencia en distribución que yo quiero de la sucesión entera. Entonces lo único que hay que mostrar es que AX es exponencial. Bien, me falta una diapositiva. Tengan paciencia. Bueno, entonces lo primero que quiero hacerles notar es que esta B no puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Este B es el límite de las variables z sesgadas por tamaño, las zn sesgadas por tamaño. Ahora, lo que yo digo es que si ustedes agarran las zn tildes, que son la zn tilde, es la zn condicionada a ser positiva, y a esta variable le hacen el sesgo por tamaño, o sea, a la tilde le hacen el sombrero, la distribución que les queda es la misma
que haberle hecho el tilde a la variable sin condicionar. ¿Ok? Bueno, eso es una cuenta, que más o menos se las puse acá, pero en el fondo lo que está sucediendo es que el sesgo por tamaño, ya automáticamente por definición, asigna probabilidad 0 al evento en que la variable vale 0. ¿Ok? El sesgo por tamaño, yo les comenté en la clase pasada, de alguna manera concentra la probabilidad en el evento en que la variable es positiva. Entonces, condicionar a que la variable que voy a sesgar es positiva o no es positiva, digamos, o condicionar a que la variable que voy a sesgar es positiva o no condicionar, en el fondo no produce ningún efecto en el sesgo por tamaño. ¿Ok? Porque el sesgo por tamaño no mira el evento complementario. Directamente se concentra en el evento en donde la variable es positiva. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estas convergen en distribución, entonces estas que tienen la misma distribución también van a converger al mismo límite. ¿Ok? Entonces, por el lema técnico que decía que si las tildes convergen a A y las sombrero de las tildes convergen a B, entonces B tiene que ser el sesgo por tamaño de este límite, ¿ok? Lo que concluimos es que B tiene que tener la distribución de A sombrero. ¿Ok? Entonces, estas que están acá no pueden converger a cualquier cosa, tienen que converger a sombrero. ¿Bien? Bien. Entonces, ok. Y con esto, un segundo, son 2 minutos. Entonces, ahora lo que yo quiero mostrar es que esta A es exponencial. ¿Está bien? Entonces, para demostrar que esta A es exponencial, lo que voy a querer hacer es apelar a esta caracterización de la exponencial medio exótica que les mostré antes, que decía que A, digamos que si A tiene la misma distribución que U por A sombrero, entonces tiene que ser exponencial. ¿Ok? Entonces voy a demostrar que pasa eso. Entonces fíjense, como la zn tilde dividido n en esta subsucesión están convergiendo al límite A, por lo que yo les dije antes, que la zn se parecen mucho a las Rn, en el sentido de esta proposición que les mostré arriba, pero bueno, esencialmente esta era la filosofía. Lo que va a suceder es que estas variables, las Rn dividido n, en esta subsucesión también van a converger al mismo límite. ¿Ok? Pero bueno, fíjense, por otro lado, que por construcción del árbol sesgado, tenemos lo siguiente. Esto es una cuenta fácil de ver. Primero, la cantidad de individuos que hay en la enésima generación del árbol sesgado es una variable aleatoria que tiene como distribución agarrar la cantidad de individuos que hay en la enésima generación del Galton-Watson, o sea, Zn, y a eso calcularle el sesgo por tamaño. Eso es una cuenta fácil, que es lo que les escribí acá, pero en el fondo se deduce del hecho de que este T sombrero es el sesgo por tamaño con etiqueta Zn del árbol original. ¿Ok? Así que la cantidad de individuos que hay en T sombrero es el sesgo de Zn. Entonces, eso por un lado. Entonces, por otro lado, Rn es la cantidad de individuos que hay a la derecha de B sub n. Pero B sub n es un vértice elegido al azar entre todos los que hay en la generación enésima del árbol T sombrero. ¿Ok? Bueno, si este es un vértice elegido al azar, la cantidad que me quedó a la derecha también es una cantidad elegida al azar. Así que esta cantidad que está acá tiene distribución uniforme en, digamos, el conjunto de vértices en la enésima generación. ¿Ok? En particular, este Rn tiene la misma distribución que esta variable aleatoria. Si ustedes agarran la cantidad de individuos que hay en la enésima generación, que es Zn barra, lo multiplican por un uniforme en intervalo 0,1 independiente, toman la parte entera y suman 1, esa variable aleatoria, es uniforme en este conjunto. ¿Bien? Entonces, en particular, tiene la misma distribución que Rn, que les acabo de... este conjunto. Pero ahora, ¿qué pasa? La dividen por n, a esta variable que está acá, la dividen por n.
Entonces, es como que la parte entera es como que no estuviera, ¿ok? Y entonces lo que les queda es U por esta variable, que si ustedes la toman, digamos, toman los n's en esta subsucesión, esto nosotros los habíamos tomado la subsucesión para que convergiera a B, ¿ok? Así que esta parte se va a ir a B, y después me va a quedar el 1 sobre nkj, que bueno, se va a ir a 0. Entonces, esto que está acá, digamos, haciendo la cuenta directa, se va a ir a U por B, donde U es una variable aleatoria uniforme independiente. Y B sabíamos que era igual a sombrero. ¿Está bien? Entonces, en el fondo, lo que nos quedó es que Rn dividido n para esta subsucesión tiende en distribución a la uniforme por el A sombrero. Pero por otro lado, por parecerse a Zn tilde, ¿no? Porque Rn era parecido a Zn tilde, sabemos que tiende en distribución A. ¿Ok? Así que por igualdad de los límites en distribución, lo que va a pasar es que A tiene que ser igual en distribución a U por A sombrero. ¿Ok? Y entonces necesariamente por la caracterización de Paques y Catry, me queda que A tiene que ser una distribución exponencial. Y lo único que falta ver, que ya me voy a callar, digamos, para que se puedan ir a sus casas, o si están en sus casas, para que puedan desconectarse, es que A no solamente es exponencial, sino que tiene la distribución correcta. Y lo único que hay que hacer para ver eso es verificar que A tiene la esperanza correcta. ¿Está bien? Y para hacer eso, lo único que uno hace es ver que la esperanza de A es el límite de estas esperanzas, y estas esperanzas nosotros ya probamos que convergían a sigma cuadrado sobre 2. Así que, bueno, con eso identificamos la distribución de A, nos queda que es exponencial del parámetro correcto, y por lo tanto, como esto pasaba para cualquier subsucesión, esto nos dice que la sucesión entera converge en distribución exponencial. Así que bueno, esa era más o menos la idea, me pasé 8 minutos. Y bueno, fue un poquito rápido, pero bueno, acá se ve, digamos, para qué sirve el árbol sesgado por tamaño. Porque utilizando las propiedades del árbol sesgado por tamaño, perdón, ahí volví. Bueno, ese es el internet diciéndome que me calle. Nada, no sé hasta dónde leyeron o hasta dónde se escuchó. Pero... Utilizando las propiedades del árbol sesgado por tamaño, y ahí te cortaste. No, que utilizando la construcción sencilla del árbol sesgado por tamaño, uno puede demostrar que el límite en distribución satisface... o sea que ahora tengo que compartir esto, un drama esto, perdonen. Que el límite en distribución satisface esta igualdad en distribución que les comenté, ¿no? Que A es igual a la uniforme por el A sombrero. Y eso ya es suficiente para caracterizar unívocamente la distribución. En este caso, bueno, de procesos Galton-Watson críticos. Pero resulta que también este árbol sesgado se puede utilizar para estudiar el caso supercrítico y el subcrítico. Pero bueno, obviamente no se los voy a contar cómo, pero también se usa. Así que esta construcción de árboles sesgados en realidad es una herramienta bastante poderosa y que se usa hoy en día para estudiar procesos de ramificación en general. Así que bueno. Bueno, eso es todo. Listo. Chao. Basta. Bueno, antes de pasar a las últimas preguntas de la escuela, le invito a todos a que le demos un aplauso a Santis, prendiendo los micrófonos, ¿cierto? Para agradecerle por esta exposición y por todas las que ha hecho durante esta semana.
Bueno, yo quería agradecer también a los otros charlistas y a Milton, que me dio un curso que me encantó. Eh, me pareció fantástico el curso de Milton. Y no sé si está Milton ahora. Bueno, no importa. Después se lo digo, les mando un mail. Y bueno, los chicos querrán decir algo también, pero al público que nos aguantó y que se entusiasmó con la escuela. Como dice Milton, digamos, es un buen momento para la probabilidad en Latinoamérica, a pesar de bueno, todo lo que estamos pasando en este momento. Así que está bueno que se hayan venido a escuchar y que nada, que sepan que hay un montón de cosas interesantes que la gente de la región está haciendo y que esto es simplemente una muestra, pero que digamos que hay muchas cosas interesantes para estudiar y que se puede hacer investigación de muy buena calidad en la región y que se está haciendo, de hecho. Así que bueno, nada. No sé si los chicos quieren decir otra cosa, pero gracias por venir. Bueno, sí. ¿Y si hay alguna pregunta más sobre el curso? Ah, perdón, yo ya ni siquiera contestaba preguntas. A ver, estoy teniendo un problema con el chat. Ahí está, ahí va. Gracias Francisco, gracias Patricia. Sí, yo tenía una duda de qué pasaba con los árboles cuando son subcríticos con este árbol. Uno también puede decir cosas, también puede usar este árbol en el caso subcrítico, sirve solo para estudiar el caso crítico. Este No, árbol, el árbol sesgado sirve para estudiar todo, de hecho, incluso el caso supercrítico. Lo que pasa es que en el caso supercrítico uno no tiene esta interpretación del árbol sesgado como el árbol de Galton-Watson condicionado a no ser extinguido. Pero también se usa. Lo que pasa es que el link, también se usa, y se usa un poco para lo mismo, porque uno también puede hablar de la variable zn tilde, que es la variable, la cantidad de individuos que hay en la generación enésima, condicionada todavía a gente. Y bueno, uno también puede utilizar el árbol sesgado para probar cosas sobre la zn tilde. Y bueno, es también, sí. Esencialmente, sí. gracias. De nada. ¿Alguna otra Un saludo, pregunta? Ana. Bueno, a mí me gusta, yo porque soy bastante chusma, me gustaría saber de dónde nos están escuchando. No sé si ya, pero capaz si se van a despedir podrían decir de dónde vienen. Así, no sé, yo porque soy curioso nada más, pero... Bueno, voy a cortar la grabación para que todo esto sea informal.